iglesia reunida. ¿Usted está contento de estar en la casa de Dios, no? A ver, gloria a Dios. Bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que seguramente a usted le va a hacer libre en varias áreas. En áreas espirituales, en áreas emocionales, en áreas financieras, en áreas físicas y en áreas que usted está siendo atacado de continuo. Hoy le quiero hablar acerca del mayor ritual de sangre de la humanidad. Te lo repito, el mayor ritual de sangre de la humanidad. Y entendiendo ritual o rito como una ceremonia, ¿bien? O entendiendo ritual como culto. ¿Saben algo? Muchas veces los brujos utilizan más el poder de los rituales que los propios creyentes. Te repito esto. Muchas veces, y la mayoría de las veces, los brujos utilizan más el poder de los rituales que ustedes los creyentes. Le estoy hablando a ustedes, a la iglesia. Y le voy a explicar lo que tengo por brujería para que usted pueda identificar algunos conceptos de brujería. Brujería es torcer principios de poder por influencia demoníaca o de las tinieblas. ¿Qué es brujería? Torcer principios de poder. Es decir, hay principios de poder que pueden ser torcidos a través de la influencia de demonios o las tinieblas. Y otro significado de brujería es susurrar. Tiene un significado, una connotación de susurrar, de hablar bajito, de invocar espíritus o de murmurar. Así que muchas veces los que están dentro de la iglesia murmurando se convierten en brujos y hechiceros. Cuando hablamos de magia negra y de magia roja, ¿cuál creen ustedes que es la más poderosa? Oye, ¿escuchaste? No. Ahí dice uno roja y otro dice negra. Roja, ahí está, nunca hicieron amarra la chica. La magia roja normalmente incluye sangre, y si incluye sangre es negra, ni una ni otra, ninguna es más poderosa que la otra, solamente que tienen distintas funcionalidades. Y ahora les voy a hablar de los brujos, pero quiero dejar esto bien en claro. ¿Para qué se suele utilizar entonces la brujería y la hechicería? Primero, para unión y para pactos, para ofrendas y sacrificios, para legitimar el poder o magia y adivinación. Hay muchos brujos o los magos de sangre, hay un cierto nivel de este tipo de brujos que ellos ingieren o se inyectan un suero, donde ese suero afecta con espíritus sus células, las células del cuerpo, para que luego de la muerte no tengan contacto con ningún tipo de vida. Te lo repito. Hay niveles de brujería donde los brujos de sangre se inyectan ellos mismos como si fuese un plasma, para que haya una alteración en la sangre y los espíritus se alojen en las células, para que no haya ningún contacto con la vida después de la muerte, a no ser que sea la sangre de Cristo que los liberte. Cuando se trata de brujería, la sangre que tienen que utilizar no debe tener más de 24 horas de ser extraída. Tiene que estar fresquita, no puede ser una sangre vieja, tiene que ser una sangre fresca. Y algunos de estos brujos que dicen ellos que por ética utilizan su propia sangre, ¿bien? Su propia sangre. Y también cuando van a hacer un trabajo, por ejemplo, para sanar, tiene que ser la sangre de la misma especie. Si van a sanar a una persona, tienen que utilizar sangre de una persona. Así que yo creo firmemente, y no hay ninguna duda, del negocio de los bancos de sangre.
enfermeros, médicos, visitadores, farmacéuticas, gente metida en el negocio de la sangre. Y no somos ni conspiranoicos ni paranoicos, pero tampoco somos ingenuos, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Acaso usted no sabe que va al cementerio y ya le han robado, aparte de la lápida, ya le han llevado tierra, ya le han exhumado huesos, los mismos brujos? Y otro tipo de sangre para hacer hechizos es sangre menstrual. ¿Bien? Normalmente utilizada para cuestiones de amarres o cuestiones sexuales. Y el otro día la pastora me mostró un TikTok de una mujer que no sé si una nueva religión o qué orientación tenía, que ella la acumulaba y se la bebía para no sé qué poderes, ¿sí? Así que hoy les quiero hablar, hicieron todas las mujeres, hoy les quiero hablar acerca de la importancia de la sangre. Toda esta introducción no es porque se me antojó hablar de los brujos. Hoy les voy a hablar y les voy a enseñar a la iglesia y a las iglesias acerca de la importancia de la sangre. La importancia de la sangre. ¿Saben por qué? Porque la sangre tiene voz propia. La sangre tiene voz. La sangre habla. Tiene cara como que no me creen. Haceme el favor, hijo, a ver, ¿me ayudas ahí? Y él le dijo, Génesis 4:10, vamos a empezar a poner fundamento. ¿Qué has hecho? La voz. ¿De qué? De la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene vida. La sangre tiene voz y la sangre tiene vida. Y viene Dios y lo anda buscando a Abel, porque Abel era un hombre que continuamente le hacía ofrenda. No le encuentra. ¿Qué pasa? Que no sube el olor de las ofrendas de Abel, sino que estoy escuchando cómo la voz de Abel clama y le dice: Caín, ¿qué hiciste? Porque Caín, por celos, había matado a su hermano. Y la manera, aparte de que Dios todo lo sabe, es que la sangre que había caído en la tierra, una vez que cayó en la tierra, se transformó en una voz que pedía justicia, que pedía venganza, que pedía que se hiciera algo. Wow. Si la sangre de Abel clama, ¿cuánto más no clamará la sangre del Señor Jesucristo, llena de misericordia, llena de salvación, llena de amor y llena de redención por toda la humanidad, según Hebreos? Así que la sangre tiene voz y la sangre tiene vida. Y entonces, ¿por qué hoy les voy a hablar del mayor ritual, del mayor rito, del mayor culto de sangre que se haya hecho jamás en la tierra? Luego les explico por qué. Antes de decirles cuál fue el mayor, les quiero enseñar cuál fue el primero. El primer rito de derramamiento de sangre que se dio en la tierra fue en el Edén. Dios le dice a Adán y a Eva: ustedes pueden comer y disfrutar de todo lo que quieran. Todo lo que hay para acá está disponible para ustedes. Sin embargo, de ese árbol que está ahí no pueden tocar, porque el día que toquen de ese árbol, ciertamente ustedes morirán. Ciertamente ustedes morirán. Y viene Satanás, como de costumbre, desde aquel día, desde el primer día de la creación hasta hoy, a confundir, a engañar con la misma palabra de Dios. Lo que hace Satanás, la brujería, la hechicería, los santeros, todos ellos es utilizar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, mezclarse con la palabra de Dios para decirle: con que Dios ha dicho que te vas a morir, no te vas a morir, vas a tener mayor conocimiento. Sin embargo, tenía cierta verdad
mentira, porque no iban a morir físicamente, sino que iban a morir espiritualmente. Entonces, siempre Satanás, siempre los espíritus divisores, siempre los hechiceros utilizarán la palabra de Dios para meter su brujería, para meter su murmuración, para meter su descontento en contra de Dios. Si a la máxima autoridad de la tierra de todos los siglos se le revelaron, ¿qué podemos esperar nosotros los mortales? Entonces, Adán y Eva entran en muerte, ellos y todas las generaciones, hasta el día de hoy. Cuando nacemos en muerte, a no ser que la sangre de Cristo hable por nosotros. Y entonces ellos pensaron que podían tapar su error cubriéndose de manera light, porque les dio vergüenza de que estaban desnudos. Accedieron al conocimiento del bien y el mal, y entonces hicieron unos taparrabos de higueras, cortaron hojas y se taparon, pero lo que ellos habían hecho no se podía cubrir con hojas, era necesario que se cubriera con sangre. ¿Y dónde dice eso, pastor, la Biblia? Y en Génesis dice que entonces Dios les hizo vestiduras de pieles de animales. Se armó el primer sacrificio, porque esa fue la primera señal de provisión, de perdón y de gracia de parte de Dios. No podían taparse con higuera, tenían que taparse con sangre. Se mató el animal, les hizo las pieles y entonces el hombre entra en una nueva era. El pueblo peca por falta de conocimiento, y lo dijo sabiamente para no decirles por ignorantes. El pueblo peca porque ignora las escrituras y escuchan a cualquiera que dice Dios, Dios, a cualquiera que pronuncia el nombre de Dios. Por eso la magia blanca es tan satanista como la negra. El curandero, el que cura el empacho, el que te hace la vueltita, la culebrilla, el que te quiere hacer el bien, lo hace en nombre de Dios utilizando artes espirituales. Todo curandero blanco es igual de hijo del diablo que el curandero negro, rojo, amarillo, el color que le ponga. Y se los voy a explicar por la Biblia. Entonces, toda muerte para vivir necesita sangre. Necesita sangre. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se los explico. El órgano más importante no es el corazón, solamente bombea lo más importante, que es la sangre. La vida de tu vida es la sangre, no es el cerebro, porque el cerebro sin sangre no funciona, entra en paro, el corazón también. Todo tu cuerpo necesita sangre, porque la vida de toda carne, ¿en dónde está? En la sangre. Y entonces, a partir de la sangre, la humanidad iba a poder entrar a lo que se llama la expiación. Porque después de haber caído en la desgracia del pecado y la muerte, no había otra forma de ser reconciliados con Dios si no fuera por la sangre. Y Él le dice: yo les di. Wow, Shema tu acatá. ¿Quién nos dio la sangre? Dios. Pero desde los comienzos de la humanidad hasta hoy, los brujos tuercen ese principio de poder y utilizan la sangre. La sangre debería ser utilizada para ser reconciliados con Dios, pero la sangre está siendo mal utilizada, haciendo rituales, y resulta que tienen más poder que algunos cristianos. Perdí unos cuantos acá.
La expiación es recuperar y reconciliar al pecador con Dios. La manera que las personas se pueden reconciliar con Dios es a través de la sangre. A través de la sangre, los seres humanos pueden ser reconciliados y el resultado es, se elimina la culpa. La sangre elimina la culpa. Toda culpa de pecado por la sangre es eliminada. Y entonces la persona es reconciliada con Dios. Y viene lo que es el propiciatorio, que no es nada más ni nada menos que aplacar la ira de Dios. Porque en el pecado y en la desobediencia, la ira de Dios se desató sobre la humanidad. Pero la sangre funciona como una cobertura para aplacar la ira de Dios sobre los seres humanos. Y viene Cristo, el segundo Adán, y hace todo esto. Hace lo de la expiación, pero hace algo más, llamado la redención. Viene Cristo y no solamente es la sangre que se derrama para hacer expiación, sino que viene Él y nos redime. ¿Y qué significa? Que paga la deuda que nosotros tenemos al ser esclavos por el pecado y por la muerte. No solamente nos cubre, no solamente nos limpia, no solamente nos reconcilia, sino que nosotros cuando pecamos fuimos vendidos al pecado. Entonces Jesús con su sangre vuelve a comprar tu vida y mi vida y nos redime del poder del pecado y de la muerte. Hay un redentor que rescata nuestras vidas. Entonces la luz del mundo, la esperanza del mundo vino a la tierra, no solamente para hacer expiación una vez y para siempre, sino que además de eso nos redime. Entonces tenemos libertad. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Y ya no son más esclavos del pecado, ya no son más esclavos de la muerte, ya no son más esclavos de nada. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántas veces nuestras nonas, nuestras madres nos enseñaron a orar así, no? La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando me atacaban los demonios de niño y de adolescente, porque desde niño y adolescente venían brujos a visitarme a mi habitación, mi vieja me enseñó algo. Vos decís la sangre de Cristo. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. Pero la sangre de Jesucristo tiene muchas funciones poderosas que te voy a enseñar. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque Él fue el cordero inmolado que se transformó en el mayor ritual de sangre de la humanidad. La sangre de Jesucristo es una sangre celestial. La sangre de Jesucristo que iba a redimir y a expiar la humanidad es una sangre celestial. ¿Te lo explico? Hablemos de biología, nos enseñan en la primaria y en la secundaria. Los cromosomas, ¿no? ¿Sabe? El padre aporta el 50% y la madre el 50% de los cromosomas para la sangre de los bebés. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién visitó a María? El Espíritu Santo. No podía José meter mano ahí hasta que naciera Jesús. Si el 50% lo pone la mamá y el 50% lo pone el papá, pero no le había tocado a ningún hombre, la sangre, por eso dice que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, porque vino el Espíritu de Dios sobre María y la sangre celestial se metió a los hombres. Se metió en la ADN del cielo en María. ¿Y por qué Dios necesitó a María? Me dijeron por ahí. ¿Por qué Dios necesitó a María? Porque Dios es espíritu. Dios es
ese espíritu y se metió en María. Y la sangre de Cristo es celestial y la sangre de Cristo es humana, porque solamente ese tipo de sangre que está viva, porque es sangre eterna, podía redimir a la humanidad del pecado y de la esclavitud por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. La sangre. Les recuerdo que Jesús era adoptado. Les recuerdo que Jesús era adoptado. Así que los que no tuvieron la posibilidad de que lo críe su papá, no tengan pena. Miren qué bien que salió Jesús. Se cae ahora esa mentira de que si no te crió tu papá o no te dio tu papá lo que tenías que tener, vas a salir mal. Porque la sangre celestial te va a enderezar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por tres motivos principales que a mi modo de ver, Jesús fue adoptado. Número uno, ¿saben quién determina el sexo del bebé? Levanten los brazos así los hombres. Los hombres. Usted no tiene nada que ver con el sexo que va a salir el bebé. Estoy hablando de biología nuevamente, ¿no? Pueden estudiar biología, vayan a Google y vean. Estoy hablando del cuerpo humano. El sexo del bebé lo determina el hombre. ¿Por qué fue adoptado Jesús? Porque José podía llegar a determinar que saliera nena y necesitábamos un machito que naciera. La expiación de los corderos podía ser macho o podía ser hembra. En la antigüedad, para hacer la expiación se mataban corderos. Y ese cordero podía ser macho o podía ser hembra. Pero había un cordero que era el de la ofrenda voluntaria, que sí o sí tenía que ser macho. Había una ofrenda voluntaria que se estaba entregando por sí mismo para ser el cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso Dios se metió en la fecundación de ese bebé para que fuera machito, para que se dijera hasta el día de hoy: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, pero que es una ofrenda voluntaria. A él no lo mataron. ¿Qué dice la Escritura? Él se entregó, porque el cordero de la ofrenda voluntaria tenía que ser macho, varón. Porque Jesús fue adoptado entonces por el tipo de sangre. Recién lo vimos. Para que la sangre del Redentor tuviera sangre celestial. Y tercero, porque Jesús, y por medio de Jesús, se mete el ministerio de la adopción a la tierra, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre, 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 Padre. ¿Dónde están los que tienen Padre? ¿Dónde están los que fueron rociados con la sangre del Cordero? La ofrenda voluntaria que quita el pecado del mundo y que introduce por la fe el ministerio de la reconciliación y el de la adopción, por el cual clamamos: Padre, Padre. No los dejaré huérfanos, sino que enviaré a mi Espíritu. Y el Espíritu Santo vino a la tierra, el mismo Espíritu que se metió en María. Y dice la Biblia que el Señor, cuando murió, antes de ser ascendido todavía estaba desfigurado y sangrando. Por eso le dijo María: no me toques, que todavía no fui al cielo. No me toques, porque todavía tengo que ir a predicarle a los espíritus encarcelados desde los días de Noé. La sangre, la sangre, la sangre derramada, calentita, con menos de 24 horas. Dice que fue a lo más profundo de la tierra, pero que volvió en el tiempo. Hay gente, teólogos, y yo no voy a entrar en teología,
fueron a los ángeles que le fue a predicar. Otros dicen que fueron a las personas que cuando Noé creó el barco no se pudieron salvar. Y entonces él lo que hizo fue bajó a las profundidades y volvió a los días de Noé y se mostró con la sangre. Le dijo: yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo entero, desde antes, ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. La sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño? Si ustedes siguen el bien, somos intocables. Somos intocables si hacemos el bien. Somos intocables si hacemos el bien. Somos intocables si hacemos el bien. En una ocasión se juntan los hijos de Dios. Dios convoca una reunión celestial y dice la Escritura que Satanás aparece en la reunión. Y Dios le pregunta a Satanás: ¿qué haces? ¿Por dónde andas? Acá ando dando una vuelta por la tierra, yendo y viniendo. Y Dios le dice: ¿no viste mi siervo Job? Que él es fiel en toda mi casa. ¿Saben lo que hacía Job? Job era un hombre rico que temía a Dios, que era un varón perfecto delante del Señor. Su corazón agradaba a Dios. Y dice que sus hijos, al ser tan ricos, hacían banquete todos los días, estaban de asado. Imagínate, ser hijo de un multimillonario. Asado todos los días, fiesta todos los días, celebraban todos los días, se tomaban su vinito todos los días. Y en medio de la fiesta, la comida y la bebida, pasan cosas. Y lo sabía Job. Y todas las mañanas, los mandaba a santificarse y mataba animales en holocausto por si habían pecado. Sangre. Derramaba sangre para proteger a su casa. Y Satanás dice: ¿no lo has cercado alrededor de él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le diste bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Somos intocables si hacemos el bien, porque la sangre crea un cerco alrededor de sus hijos, un cerco impenetrable por Satanás. No puede el diablo tocar, no puede el diablo tocar lo que está cercado con sangre. No puede Satanás tocar lo que está cercado con sangre. Fuimos desafiados por brujos. Ya van como 6. Y hemos aprendido a identificarlos en los distintos territorios. Los de la región de Villa Esquiú, donde estamos hoy mismo, trabajan desde las sombras. Desde las sombras, en las oscuridades de las noches, donde nadie los ve. En la región de Cosquín también lo hacen, pero se infiltran en las iglesias y ellos quieren llevar una vida normal, porque el que no tiene discernimiento espiritual es engañado. Y a la iglesia de Cosquín
ya nos llegaron 6 brujos. Y la semana pasada fuimos desafiados por un par de ellos. Cuando comenzamos ese ministerio, en el lugar donde está la iglesia antes se derramaba sangre, porque había una persona que era un banda. Y llegamos nosotros, y ahora lo que pasa en ese lugar es que la sangre celestial está por encima de toda la sangre que se haya derramado anteriormente. Pero hay una guerra de altares donde hay reclamos por la autoridad del lugar. Así que un día vino una bruja solita, sí, yo soy curandera, y nos dijo que pronto nos iban a venir a visitar unos brujos que nos estaban trabajando el sonido, pero que si nosotros pasamos esas pruebas, la iglesia se iba a llenar. Pasamos a la prueba del sonido, nos quedamos sin sonido, se vació la iglesia y ahora está creciendo de nuevo. Cayeron 2 días, no, pero esto recién empieza. Cayeron un par de brujos y el Espíritu Santo me revela que la mujer era bruja. Y entonces cuando yo estaba ministrándole, el Espíritu me muestra que era una asociación de brujos. Y le digo, decile a los brujos de la región que nosotros hemos venido acá a establecer el reino de los cielos y que habrá un cambio de generación en este lugar y que ahora hay nueva autoridad y somos nosotros. ¡Ay! A mí, decía la bruja, de vieja la señora. Porque son cobardes, porque no aceptan que lo son. Entonces ellos quieren pasar como hermanito. Me dieron dinero trabajado. Los dos me pusieron dinero en las manos y pensaron que me pudieran comprar con eso. Y no volvieron nunca más. Y hasta la semana pasada, el sábado pasado, fue el anterior, pastora. El anterior. Me voy a tomar un sorbito porque esto está bueno. Bueno. Si los brujos no te molestan, no le estás haciendo daño a las tinieblas. Entonces nos invitan 2 ancianos, a través de unos hermanos, dicen, por favor, necesitamos liberación, porque necesitamos liberación y sanidad, necesitamos que venga el pastor de la Soñada, que es donde tengo la iglesia en Cosquín. Y las vecinas le invitaron a otra iglesia, pero no querían ese, querían al pastor de la Soñada, me querían a mí. Y haciendo visitas, el sábado anterior, habíamos programado, porque estaba con los 4 niños, se quedaron 3 en casa, hicimos una visita, después volvimos, la pastora hizo célula, y en una sale de la célula, la voy a buscar y vamos a visitar a los ancianos. Y cuando llegamos al lugar, apenas llegamos al lugar y yo voy a cruzar la puerta, veo al anciano sentado y el Espíritu Santo me dice, es un brujo. No hacía falta ser MacGyver para darse cuenta que era un brujo, porque estaba sentado el viejo cruzado así de pierna, con un pañuelo tipo gauchito fiel así. Sentado ahí, entramos con mi esposa, con nuestra bebé más pequeñita. Y cuando entramos y el Espíritu Santo me lo dice 2 veces y yo lo voy a saludar, entendí que se iba a poner heavy la situación. Cerraron la puerta y pusieron la traba. Y nos sentamos a la mesa y el espíritu territorial cayó sobre el anciano y se le pusieron los ojos bien negros. Y empezó a hablar de la Biblia. Siempre van a utilizar la Biblia. Siempre van a utilizar la palabra de Dios. Siempre te van a poner un poquito de verdad y un poquito de mentira. Y empezó a nombrarme los profetas de la Biblia. Y yo me quedé sentado, escuchando lo que decía. Y me mencionó un profeta, me mencionó otro profeta, me mencionó otro profeta. A todo esto yo había hecho un pantallazo general de la casa. Por arriba había un gaucho. Estaba cruzado su bastón arriba de una mesa chiquita, atrás había una silla vacía, debajo de un altar y por allá un libro de ángeles. Así que yo ya empecé a discernir lo que había en el mundo espiritual. Hasta que se le ocurrió desafiarme. Diga, somos intocables. Somos intocables. Somos intocables. Y me dijo, empezó a hablarme porque cayó sobre él el espíritu de adivinación y con sus ojos negros comenzó a recitarme cosas y me dice, estamos orando por tu esposa. Ay, la pastora. Ellos, porque dijo estamos, como yo ya tenía sabido por revelación que era una asociación,
estamos orando por tu esposa. Y en un momento me quiso tocar la bebé y me dijo, ¿le puedo poner la mano encima? No me la vas a tocar a la niña, te lo prohíbo. Entonces le dimos el celular porque ella se puso nerviosa y empezó a percibir. Y el brujo me empezó a decir, ¿viste lo que le pasó a los profetas? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron los profetas? Y yo le dije, y ahí me crucé la mesa y me puse en modo, estoy cubierto por la sangre de Cristo. No se puede matar lo que ya está muerto. No se puede matar lo que ya está muerto. Llama Kutarabasaya. Porque el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muérase cada día y sígame. No se puede matar lo que ya está muerto. Estoy envuelto en la sangre celestial y he muerto yo y ahora no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cómo podrán tocar a alguien? Sos intocable, iglesia. Sos intocable. ¿Qué voy a dar yo que se mueren? Así que la bebé se puso nerviosa y yo me puse peor. Porque en un momento se la siento arriba de la silla vacía que tenía. Y ahora empecé yo a desafiar. Y le dije, ahora hay una profeta sentada donde voy a invitar a los ángeles. Es que los niños son débiles. Mis hijos, yo se los presenté a Dios. Están cubiertos con la sangre. Y yo como papá oro y aplico la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Así que me dice el viejo, nos empecemos a tranquilizar por los chicos o por los grandes, me dice. Oh, mamior, dicen en mi barrio. Y le dije, yo estoy tranquilo con el que tenga que estar tranquilo, pero el resto le arranco con la cabeza. Era todo con un espíritu montado sobre la persona, ¿no? No era el viejito, que era un viejito de 87 años. Dale. Se quiso parar. Está mi esposa de testigo. Se enojó, el diablo se le metió y se quiso poner de pie. Y cuando se quiso poner de pie, algo lo sentó 2 veces. Porque la sangre me envuelve. Somos intocables. Siéntese ahí, espíritu territorial, que hay un ungido al cual usted ha desafiado. Siéntese. Y entre varias cosas que no me voy a meter en todos los detalles, el hombre pidió que la mujer que estaba diciendo abrir la puerta, dice. Y la mujer no entendía nada, porque se ve que están acostumbrados a invitar creyentes y comérselos vivos. Hasta ahora. Y le dice la viejita, ¿te quedaste sin aire, viejo? Y el hombre me mira, ¿capichi para que abrimos la puerta? Sí, capichi, vamos, pastora. ¿Y me vas a dejar la bendición? Me dice. Y le agarré la mano a aquel viejo brujo. Y sépanlo, que en las regiones donde está esta iglesia va a pasar igual. Le di la mano y le dije, yo vine acá a hacer un cambio de generación. Yo vine acá a hacer un cambio de generación. Lo segundo, yo no voy a hablar por vos, arrepentite. Y nos fuimos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo y mi casa estamos cercados por la sangre. No hay hechizo, no hay maleficio, no hay sangre derramada ni siquiera de bebés, de seres humanos. No hay sangre de pavo, de chivo, de cordero. No hay sangre más poderosa que la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. No hay sangre más poderosa que la que tiene cercada a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene vestiduras blancas, porque los de las vestiduras blancas son los que se bañaron con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene poder
asegúrese de cada mañana estar envuelto en la sangre para que no sufra el daño. Porque yo no dije que ellos no tienen poder y que no pueden tocarte. Los que tenemos la sangre somos intocables si hacemos el bien. Porque toda persona que hace el mal habilita algo que se llama legalidad. Hay cosas que son legales y hay cosas que son ilegales. Si la sangre de Cristo me cubre por completo, cualquier cosa de afuera externa es ilegal. Pero si yo hago el mal, la sangre celestial se aparta. Por eso él dice: hey, arrepiéntanse, no sea que borre su nombre del libro escrito con sangre. Entonces la sangre tiene el poder de resucitar y de dar vida. Necesita escritura usted. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Yo soy la resurrección y la vida. La sangre resucita. La sangre de Cristo da vida. Bendito sea el poder de la sangre. Y por último, Cristo en nuestra Pascua. ¿Cuántas veces comieron la Pascua sin saber lo que comían? Acá no, en Toronto. La Pascua fue aquel día cuando Israel iba a ser sacado de Egipto, de la esclavitud. Y entonces vinieron todas las plagas sobre la humanidad en aquel momento, sobre toda la gente que estaba en Egipto. Y la última plaga que iba a suceder era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y entonces tenían que hacer algo. Tenían que matar un cordero para que esa noche, cuando el ángel de la muerte pasara matando por Egipto, no matara a los primogénitos de Israel. Entonces lo que tenían que hacer ellos era matarlo, comerlo y pintar los lindeles de la casa con la sangre del cordero. Y un detalle no menor es que si la familia era pequeña como para comerse todo el cordero, lo que tenían que hacer era invitar a la familia de al lado a comer el cordero y tenían que compartir el cordero. Hoy vengo a decirle a todos ustedes que no hablan de Jesús: compartan el cordero. Tu vecino del lado, ¿ya sabe que tenés cordero? Tu vecino del lado, ¿sabe que tenés cordero? El vecino de atrás, ¿sabe que tenés cordero? Por tanto, así dice el Señor: compartan el cordero, compartan el cordero, para que el ángel de la muerte no pase por los que están al lado. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Póngase de pie, iglesia, que vamos a ministrar esta poderosa palabra. Shema duka terere shama ne que estere shama kuterere shaite shema katata baba upepepepepe kadeshe. Hoy le vamos a meter, vamos a acometer y vamos a arrancar el espíritu de brujería, el espíritu de hechicería, de adivinación, todo lo torcido, toda práctica que manchó todo que te. El que está vivo, el que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, amén, dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Envuelto en la sangre, envuelto en la sangre fue y le dijo a la muerte: dame las llaves. Y le dijo el infierno: dame las llaves. Y se las arrebató. Envuelto en sangre,
La muerte y el infierno no pueden tocar al que tiene las llaves. Y el que tiene las llaves es la cabeza de la iglesia. El que tiene Cristo por cabeza es intocable. El que tiene Cristo por cabeza es intocable. Eres intocable, iglesia. Eres intocable, iglesia. Todos aquellos que se han visto afectados por brujerías, por hechicería, por macumba, por toda clase de zapateo, de bailoteo, de sacrificio, hoy se van a romper todas las maldiciones que tiraron sobre tu vida, todas las maldiciones generacionales. Hoy todo lo que ha tocado tu casa por no tener la revelación de la sangre, hoy se va a revertir. Se va a revertir el pecado, se va a revertir la atadura, se va a revertir el hechizo, se va a revertir el poder de las tinieblas. Hoy la sangre de Cristo te hará libre. La sangre de Cristo te hará libre. Ahora aplico la sangre de Cristo a esta iglesia. En este contexto diga: la sangre de Cristo tiene poder. Oh Señor, envuélveme en tu sangre, cúbreme con tu sangre. Ahora ore por su casa, aplique la sangre de Cristo a su matrimonio, haga guerra espiritual por su finanza. Suelta mi economía, diablo, suelta mi salud, suelta mis hijos, suelta la célula, suelta los ministerios, suelta los territorios, suelta las iglesias. Aplico la sangre de Cristo a los territorios de nuestras iglesias. La sangre de Cristo sobre el valle de Punilla. La sangre de Cristo sobre Villa Esquiú y alrededores. La sangre de Cristo sobre Villa el Libertador. La sangre de Cristo sobre Belville ahora. Y manso te le llama. Eres libre ahora. Libre de los hechizos, libre de toda brujería, libres, 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 libres. Camanso te llama, y Tramanso Cotorobush. Ahora, iglesia, no esté mirándome a mí, vamos, cierre sus ojos y comience a pelear. Suelte esa atadura, suelte esa maldición, suelte esa esclavitud, suelte, porque todo aquel que quiera ser libre hoy podrá ser libre, podrá ser libre, podrá ser libre hoy. La cárcel de las adicciones se abre hoy, se libre ahora, amarres con magia roja, con venas sexuales, con sangre menstrual, con sangre de pavos, con cemento. Se rompe ahora todo hechizo, toda magia roja, toda magia negra, todo satanismo. Ahora se rompe. Suelta tu apellido, suelta tu casa, suelta tus hijos, suelta mis hijos, suelta los matrimonios. Ahora, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesucristo. Pobreza, espíritu de pobreza, espíritu de miseria, espíritu de deuda, espíritu de limitación, espíritu de escasez, espíritu de duda. Ahora, suelta la iglesia, suelta poder de Dios ahora, por la sangre del Cordero que quita, suelta. Allá los que están en las redes, ahora se rompe toda hechicería, toda brujería, toda maldición, todo poder que tenía las tinieblas en contra de tu vida. La sangre de Cristo tiene
la sangre de Cristo. Espíritu de ruina, fuera, fuera, fuera. Espíritu de deuda, fuera, fuera, fuera. Pactos, ofrendas. Ahora, toda ofrenda a los altares en la región donde yo piso, altares en Villescu, altares en Punilla, altares en la ruta donde yo transito, altares por donde sea que su río se mueve, se rompen ahora, explotan los vinos, explotan los lienzos, explotan las ofrendas, arden los altares. Todo altar se incendia. Yo envío fuego, fuego como Elías, fuego, envío fuego sobre los altares, fuego, fuego sobre los altares, fuego, fuego, fuego. Ahora, todo poder legitimado por sangre se cae, se cae. Hemos venido a establecer el reino. Hemos venido a establecer el reino. No hay mayor autoridad que la nuestra. Somos intocables. Ahora, pastores enfermos, ministros enfermos, hijos atacados, atacados en la salud. Ahora, ataques en el cerebro, en el corazón, en la sangre. Se destapan las arterias de los ministros. Ahora funcionan los riñones de los ministros. Ahora todo ataque en los pulmones. Ahora artrosis, artritis, toda enfermedad ahora se va por la sangre, la sangre, la sangre. Líderes enfermos, sean sanos. Yo desbarato el poder de la brujería, el poder de la hechicería, sobre todo pastor, líder, ministro, hijo de Dios que está atado por brujería. Suéltate de ahí ahora. Se desata la ligadura, se rompen las cadenas, se abren las cárceles. Diablo, suelta la iglesia de Cristo, suelta la iglesia, suéltala ahora. Suéltala, suelta la mente de la iglesia, suelta los recursos de las iglesias, suelta todo lo que retiene la multiplicación, todo lo que retiene el crecimiento, por brujos, por príncipes, por poderes. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Ahora, poderes, potestades, autoridades, todas están sujetas bajo el nombre de Cristo. Cristo, 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 Cristo. La iglesia tiene que decir nuevamente: escuchen bien, tinieblas, oigan las tinieblas, suelten los territorios, suelten las iglesias. Ahora, suelten las familias, suelten. Espíritu de divorcio, fuera, suelten las familias. Espíritu de ira y de violencia, suelta las familias ahora, suelta. Derribamos los altares. Todo altar en tu cuadra, en tu casa, en tu manzana, en tu barrio, se cae, se rompe, se incendia. Activo ángeles de guerra, ángeles, desarticulen las tinieblas hoy, desarticulen las líneas ley, se corta toda autoridad de las tinieblas sobre tu vida, se cae. Oíme bien, tinieblas, suelta la iglesia. Oh, papá. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dije, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo.
La sangre, mientras alaba la iglesia, las tinieblas retroceden. Las tinieblas retroceden. Todo pacto se cae. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Preciosa sangre se derramó. Siga aplicando la sangre. La sangre. La sangre. La sangre. Oh, sangre celestial. Ofrenda voluntaria de Cristo.